La peli comienza mostrándonos a Herland Fairfax Carothers, un vaquero en Gringolandia que iba por la carretera buscando un aventón para la ciudad de Los Ángeles. Luego vemos a la protagonista Taupe Summers. Su hermano preguntó si podía acompañarla donde iba. Ella aceptó con la condición de que no la moleste porque buscaba estar un momento a solas. Allí se pusieron a escupir a los conductores que pasaban. La chica le enseñó a Lonnie a fumar para que tenga más fuerza en sus pulmones. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Después, mientras conversaba con una amiga por teléfono, vio a Wade llegar, su padre, que era policía, y le entregó dinero para que vayan a comer algo porque él iba a estar ocupado. Taupe se molestó ya que había planeado salir con una amiga. Lonnie, para ayudarla, dijo que no le molestaba quedarse solo en casa. En eso se asustó un poco al ver una sombra detrás de la cortina, pero no era ningún fantasma. Más tarde regresó su hermana, que escuchó a su padre divirtiéndose con una mujer desconocida. Eso la decepcionó aún más. En la mañana Wade le pidió a su hija que se ponga una camiseta si iba a salir a la playa con sus amigos por las vacaciones de primavera. Al rato se detuvieron en una gasolinera a pedirle al vaquero que llene de combustible el tanque de su cacharro. Él lo hizo con gusto, luego se distrajo al ver la belleza que estaba en la parte de atrás, pero no bajó la mirada ni se puso nervioso, sino que se ofreció en revisar el motor. Taupe salió del auto a conversar. Harlan mencionó que jamás había ido a la playa, ni tampoco tenía un auto porque creía que hacían perezosas a las personas. Taupe preguntó si le gustaría ir con ellos. Él no respondió desesperadamente. Fue a hablar con su jefe para ver si obtenía permiso. Este le advirtió con despedirlo si no regresaba. La chica se alegró por su decisión y en el camino se conocieron oficialmente. Harlan contó que venía de Dakota del Sur. Más tarde llegaron a la playa, en donde Taupe propuso meterse al agua. El vaquero no quería hacerlo por la vestimenta inapropiada que llevaba, pero de nuevo terminó convencido y se pusieron a chapotear como si no hubiera mañana. En fin, cuando una chica está interesada en ti, no hay nada que pueda salir mal, a menos que seas bien menso o lento. Cierto. El viaje de regreso fueron besos y puros besos hasta que fueron a un hotel en donde concretaron de una vez por todas. Ese momento Harlan se quedó viendo a Taupe como si fuera un ángel caído del cielo, ya que era la mujer más perfecta y hermosa que había visto. Después se quedaron acostados en la cama. Taupe dijo que debía irse antes de que su papá la mate. Luego preguntó si algún día la iba a invitar a salir. Él respondió que lo que hicieron estuvo muy rico y todo, pero no fue la manera apropiada de conocerse. Así que Taupe lo fue llevando a su casa, en donde conoció a Lonnie, quien se enteró que iba a salir con su hermana para que vea la ciudad. Harlan la llenó de cumplidos porque todo le quedaba bien. Luego propuso al chico que los acompañe a comer una hamburguesa. Wade llegó ese momento y no se sorprendió del extraño, sino de su hija, que no se había puesto un vestido desde que tenía 13 años. El vaquero antes de irse dijo que tenía mucha admiración por su hija y esperaba ganarse su confianza. Wade, al enterarse que lo conoció en la playa, se quedó preocupado. Harlan no tenía mala pinta, a excepción de andar vagando por todo el país sin hacer nada en concreto. Pero bueno, así les gustan a las jovencitas. Él pensaba que Lonnie necesitaba algo, porque a veces lo sentía un poco extraño. Taupe contó que solo le tenía miedo a la oscuridad. Harlan le dijo a Taupe que era una buena chica, de buen corazón, y le agradaba estar con ella. Así fueron a otro lado a bailar, tomar algunas copas y seguir conociéndose con más besos apasionados. En la ciudad, Taupe se encontró con su amiga. Le dijo a Harlan que quería probar esas pastillas espaciales con él. Tuvo que aceptar aunque no quería, porque el estar con Taupe era más que suficiente. Ni modo, empezó a saludar a los extraños en sus vehículos porque ya estaba en otra dimensión. De la nada se hizo amigo de un sujeto, mientras que otros lo insultaron para que regrese a la vereda. En tanto, Taupe seguía enamorándose de Harlan. En la bañera preguntó cuánto iba a durar el efecto de esa cosa. Ella contestó bastante como para divertirse toda la noche. Después tuvieron una conversación filosófica que ninguno de los dos entendió. Simplemente decían lo primero que le salía de la boca. En la mañana Wade preguntó a su hija en dónde estuvo. Ella respondió donde su amiga. No le creyó porque estuvo buscándola como un loco toda la noche. Luego ordenó que esté en casa para cuando regrese de trabajar o había tabla. Tras eso Harlan se puso a jugar que estaba en un tiroteo del viejo oeste, con personajes y diálogos incluidos. Sus vecinos le gritaron que deje de estar haciendo tonterías y haga un poco más de silencio, pues sí parecía que le faltaba un tornillo, pero cuando estaba con Taupe daba su mejor versión. Ese día la llevó a un rancho para que conozca a Sombra Gris, un viejo amigo que le tenía mucho aprecio. Dieron un paseo juntos por el
sector. Harlan deseaba que su novia pase un día tan increíble que jamás pueda olvidarse, pues para ser un vago hacía sus jugadas como un campeón. ¡Qué bruto! Otra vez se llenó de preguntas sobre el propósito de la existencia y más cosas así, pero lo que le llamaba la atención era ver a Tobe columpiándose. En tanto, Lonnie preguntó a su viejo si podía ver cómo armaba su pistola. Él necesitaba saber a dónde fue su hermana. En realidad ninguno de los dos la odiaba, pero a veces Wade no podía con el espíritu indomable de Tobe, al igual que el de ese bello corcel. El dueño ordenó a Harlan que se baje de su animal. El vaquero fingió que conocía a Charlie. Sin embargo, esta vez no estaba funcionando y se encontraba a punto de recibir un cartuchazo por haberse metido en propiedad privada. El señor claramente no se llamaba Charlie, pero sí había llamado a unos oficiales reportando el robo de uno de sus caballos. Harlan mencionó que siempre venía a tomarlos prestados. A este punto Tobe empezó a dudar de sus cuentos y preguntó si de verdad conocía al señor. Él respondió: por supuesto. Aquí claramente se equivocó. Pudo haber sido honesto con la chica y no quedar como un mentiroso. Segundo red flag para él. Ese instante llegó Wade, que tras enterarse de lo que pasó se fue llevando a su hija y a Harlan, quien se disculpó por lo que le hizo atravesar a Tobe, ya que se consideraba un hombre que se hacía responsable de las consecuencias de sus acciones. El policía no era ningún ingenuo que se iba a dejar convencer por sus bonitas palabras y lo fue botando en su hotel. Después llegó a casa y obligó a Tobe a tener esa conversación pendiente, pero la rebelde no obedeció porque lo odiaba. Entonces él la amenazó con romperle la madre a Harlan si volvía a verla a su lado. Luego dedujo que su hija intentaría escapar por la ventana y la atrapó justo a tiempo. Ella se lastimó el brazo. Wade se disculpó por eso y la dejó en paz. Más tarde escuchó a alguien en su ventana. Era Harlan, que vino a saber si su papá la trató mal o algo parecido. Afortunadamente no, y Tobe no tenía planeado escucharlo o seguir sus órdenes, por lo que su novio propuso salir un rato, cuando no esté ocupada. Ella mencionó que lo haría sin falta. Ahora lo único que no debían hacer era permitir que Wade los viera o se meterían en problemas. En la mañana Harlan le escribió una carta a un tal Joe esperando que no se haya olvidado de él. Como sea, tenía planeado ir a una feria con una chica encantadora que acabó de conocer y le estaba robando el corazón. Después fue a verla en su casa. En la entrada se encontró con Lonnie, quien le informó que Tobe no estaba. Harlan andaba preocupado por ella porque prometió ir a verlo en la mañana. El chico le mostró la colección de pistolas de su padre. Él las conocía todas como el buen vaquero que era. Después vio las medallas del oficial y se fueron a dar un paseo por la carretera, de seguro en uno de los caballos prestados del viejo Charlie. Lonnie contó que Wade no era su padre biológico, solo el hombre que pagaba por la comida y lo demás. Por su lado, Harlan dijo que su viejo lo abandonó cuando tenía 13 años. Ese revólver era del año 73, de hace 2 siglos, un modelo que seguían fabricándolo a día de hoy sin hacer ningún cambio por lo legendario que era, y todos los pistoleros más famosos del país la habían usado, como Wyatt Earp, Billy the Kid. Harlan tenía una puntería del demonio que dejó impresionado a Lonnie. Él tuvo la oportunidad de reventar las 2 últimas botellas. Al principio fracasó. Con un pequeño consejo de su amigo fue mejorando. Después se divirtieron un montón gastando las balas hasta que no les quedó ni una sola y tuvieron que regresar antes del atardecer. Mientras tanto, Wade cantaba una ranchera en casa. Escuchó a Harlan siguiendo la letra porque era su favorita. El padre le declaró que no quería verlo con su hija, ni con Lonnie tampoco, o cerca de su casa. Harlan contestó que no era una mala influencia o tenía malas intenciones. Wade tuvo que decirle que conocía el tipo de sujeto que era, un don nadie con mucha convicción para conseguir lo que quería. Lonnie no estuvo de acuerdo. Wade le ordenó que ingrese a casa. Su hijo no obedeció y Harlan lo defendió. El policía no tuvo más opciones que amenazarlo con su pistola para que se largue de su propiedad o había bala. Harlan procedió entonces a retirarse sin hacer escándalo, aunque no se lo vio muy intimidado que digamos, por lo familiar que le resultaban las armas. Tras eso, Tobe insultó a su padre por espantar a sus amigos. Él tuvo que detenerla por las malas, pero su hija no entendía por qué no permitía que ame a Harlan libremente. Muy simple, no le parecía el tipo correcto para ella. En la noche los enamorados se encontraron en una cafetería. Tobe se disculpó por lo que su padre le hizo. Él no estaba molesto, luego contó si se llevó a Lonnie a practicar tiro. Su novia le dijo que no debió hacerlo porque sabía que eso haría enojar a su papá, que le avisó a su hijo que solo podría tomar sus armas cuando cumpla 16 años. Como sea, ahora se le dificultaría más poder ver a Tobe. Harlan preguntó si era feliz viviendo con Wade. Ella respondió que no, pero no podía aceptar su oferta de llevarla junto a su hermano a vivir a otro lado, ya que así no funcionaban las cosas. De tal modo dijo que deberían dejar de verse por algún tiempo. Eso lo molestó porque quería estar a su lado todos los días. Al final prometió pensar en algo para hacer que su relación funcione. En su soledad practicó algunas frases para enfrentar a Wade. Recordemos que en su mente se creía un pistolero auténtico, aunque podía meterse en serios problemas si llegaba a colmar su paciencia.
En fin, parece que se vienen los buenos kills. Vaquero versus policía. La señora del hotel preguntó a Harlan si había perdido la cabeza tras haber disparado a través de la ventana. Él se disculpó por su error. Renee, cansada de su actitud, le pidió que tome sus cosas y se marche en ese mismo instante. Así Harlan tuvo que volver a esa vida de caminante solitario. Antes no tenía a ninguna mujer en su corazón y se mantenía tranquilo. Sin embargo, ahora no podía dejar de pensar en Tob y estaba dispuesto a hacer lo que sea para recuperarla. Es decir, se enamoró y estaba a punto de perder. Estos días fueron bastante difíciles para él, ya que no conseguía ni un peso para comer o afeitarse la barba. Le escribió otra carta a ese Joe contándole las diversas situaciones que había pasado desde la última vez que se comunicaron. Creía que su pasado le estuvo ocultando aspectos esenciales. Ahora lo veía todo con mucha claridad y sabía lo que debía hacer. Antes fue a esa iglesia buscando a alguien. No obstante, interrumpió las oraciones de los barbones y lo acompañaron a la salida sin lastimarlo. Tras eso se metió en una casa y se robó algunos objetos que encontró valiosos. Al parecer ese era el tal Joe y esa su casa. En las últimas líneas de su carta le informó que no se volverían a ver, así que esperaba que a los dos les vaya bien. Después se metió en la casa de Tob para sorprenderla. Sí que resultó, ya que habían pasado algunas semanas. Ella dijo que no debió desaparecer del todo, pues solo tuvo un enojo pasajero. Harlan sabía que no tenía mucho tiempo hasta que aparezca su padre, así que quiso mostrarle su maleta con todas sus cosas para poder irse con el dinero que había conseguido de forma deshonesta. Es decir, quería llevarla a su vida de nómada. La chica le explicó que no podía abandonar a su familia. Harlan no entendió lo que acabó de escuchar e igualmente quiso llevársela. Ella le ordenó que se vaya, sin embargo, alzó la voz demasiado fuerte e hizo alterar a su novio, que tenía una puntería infernal, y le dio un tiro en la boca del estómago. Ya asustado, la puso en la cama, llamó al 911, pero al oír el vehículo de Wade no tuvo más alternativa que escapar y no hacerse cargo de su acto. El policía alcanzó a escuchar algo a lo lejos, luego encontró a su hija a punto de morir en la cama. La llevó con rapidez al hospital para que la salven, pero parecía que no lo iba a lograr. F por ella. Lonnie encontró el arma del crimen en la habitación de su hermana. En tanto, Harlan se quedó pensando en lo que hizo a un lado de la carretera. Wade contó que guardaba todas sus pistolas bajo llave a excepción de una, por lo que estaba seguro que Harlan rompió el vidrio para usarla. El detective mencionó que encontraron huellas de Lonnie en el arma, así que pensaban que fue un accidente, pero Wade tenía claro quién fue el responsable, aunque no habían visto a ese tal hombre vestido de vaquero, que apareció en la noche en la ventana del chico para contarle que Wade les disparó a él y su hermana, que había entrado en coma. ¿Por qué razón? Harlan quería despedirse de su novia, ya que tenía planeado irse por algún tiempo, a lo que ella deseó acompañarlo, y mientras lo discutían, su padre apareció para matarlo. Tob se puso en el medio para protegerlo y recibió el peor balazo. Como sea, Harlan alcanzó a escapar saltando por la ventana, y el tiro que recibió solo fue superficial. Lonnie le contó que encontraron sus huellas en el arma. Harlan le propuso empacar sus cosas para que se marchen lo más pronto antes de que encierren a Wade por lo que hizo. Solo así se salvaría de que lo pongan en un hogar de acogida, que por lo general tomaban niños pequeños, más no árboles torcidos que jamás puedan enderezar. Lonnie quedó convencido por el mentiroso y se alistaron a irse. Al otro día, Wade permanecía al lado de su hija, que no despertaba. El chico amaneció esa vez en una casa abandonada, las favoritas de Harlan. Como necesitaban una nave, fue a ver a Sombra Gris, que no consumía mucho combustible. Tras calentar motores, se prepararon para dar un pequeño paseo por la zona. Harlan dejó estacionado el Mustang cerca de un árbol. Preguntó a Lonnie por qué estaba llorando, si el que debería sentir vergüenza era Wade. Él quería saber si Tob iba a estar bien. El vaquero no supo qué responder. Luego lo llevó a la parte más elevada del monte para hacer una oración por su hermana para que se despierte, y si lo hacía sin recordar lo sucedido, mucho mejor para Harlan. Caso contrario, tendría que volver a inventarse cualquier cosa. De pronto le avisaron a Wade que Tob abrió los ojos. Llena de debilidad, saludó a su viejo, preguntó qué pasó y por qué se sentía tan extraña. El policía fue a ver a su hijo, pero no lo encontraron en casa, así que tuvieron que hacer una búsqueda rápida por el terreno del viejo Charlie, a quien le contaron que el mentiroso le disparó a su hija y ahora se había llevado a su hijo pequeño. Él mencionó que perdió a su caballo blanco, como sea podía guiarlos por donde el infeliz pudo haber escapado. Al caer la noche, vemos a Harlan encendiendo unas antorchas, porque estaba todo oscuro y quería mostrarle algo a Lonnie. Él, con un poco de desconfianza, aceptó, ya que no era seguro andar por el bosque a esas horas. Justo allí, Harlan comenzó a alejarse algunos metros. Luego le dijo al chico que regrese a la fogata por su propia cuenta. Eso lo asustó, ya que se escuchaban sonidos de animales salvajes. Harlan se mantenía atrás, guiándolo para que no tenga miedo. Después se percató que había alguien más y se preparó para
para el enfrentamiento. Logró dispararle al viejo Charlie, trepó a Lonnie en el caballo y salieron volando a todo galope. En esa parte se detuvo porque ya no sabía en dónde estaba, lo cual no era tan malo porque los otros tampoco podrían encontrarlo. Horas más tarde llegaron al corazón de Gondor. Bueno, no, un pueblito de vaqueros abandonado. Harlan no tenía muy claro lo que debía hacer. En eso los oficiales leían su pasado en un expediente. Al otro día se despertó al escuchar un helicóptero sobrevolando la zona. También había música y gente danzando. Eso lo sorprendió porque parecía que había viajado en el tiempo a los años del viejo oeste. Todos se vestían con prendas antiguas y se comportaban como en esa época. Harlan pasó desapercibido porque esa vibra le salía al natural. Lonnie lo llamó para ver qué estaba haciendo. Pues nada, más que disfrutar del espectáculo y dejándose llevar por la alegría de los demás. De pronto se dio cuenta que llegaron los policías, así que los amenazó con no dar un paso más o la próxima bala terminaría en sus cerebros. De esa forma se acabó la fiesta. Wade contó que Tove estaba viva. El mentiroso lo culpó por su muerte y le pidió a Lonnie que no escuche nada. En medio del tiroteo, Harlan derribó a 2 oficiales. Solo faltaba Wade, que debió detenerse para no herir a Lonnie. De todos modos, los fue siguiendo en el vehículo hasta donde pudo. Allí Harlan notó que estaba herido, pero aún con fuerzas para seguir escapando. Más adelante comenzó a sentirse muy débil y a ver 4 crusties. Luego se cayó del caballo. Lonnie lo ayudó a levantarse para esconderse en una propiedad en construcción antes de que Wade los encuentre. Sin embargo, parecía que su destino estaba sellado. Allí se quedaron en silencio. Por la ventana vieron que el caballo los iba a delatar, por lo que Lonnie tuvo que salir para esconderlo en el garage. Wade alcanzó a ver lo que hizo su hijo. Harlan pensó que todo estaba bajo control, aunque no contaba con la astucia de Wade, que apareció frente a él para liquidarlo. Fue un buen duelo. El policía resultó victorioso e hizo comer tierra al villano de Harlan. Luego le contó la verdad a Lonnie sobre quién verdaderamente disparó a Tove. Aún así, su hijo no le creyó y lloró la pérdida de su amigo. Tras eso, regresamos a varias escenas de la ciudad. Las mentiras terminaron y la familia volvió a unirse. En esa parte alejada, los hermanos se bajaron un momento para despedir las cenizas de Harlan al viento. Al final, Lonnie entendió que fue engañado y que su padre intentó protegerlo. Por su lado, Tove lo dejó ir física y emocionalmente. Así llegamos al desenlace de esta historia. Dejen un like si les gustó y nos vemos en el próximo resumen. Fin, así termina En el Valle. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.